Tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta y última charla del marco de actividades que estamos teniendo a propósito de la socialización, reflexión y promoción de la gráfica. Hemos titulado a esta semana con el nombre de la estampa y el arte múltiple hoy. Esta iniciativa surge del Laboratorio de Arte Múltiple, actividad que forma parte de los talleres artísticos de nuestra casa de estudios y del área de espacios de la imagen encargada del desarrollo expositivo y memoria de nuestra coordinación. Una de las principales actividades de esta semana ha sido estas pláticas especializadas sobre el tema de la estampa y el arte múltiple, con el fin de dar a conocer y socializar la importancia de esta disciplina. Buscamos generar un espacio de archivo digital a forma de memoria virtual con el fin de tener datos precisos sobre las diversas formas y miradas de hacer y pensar la gráfica hoy en día, ya sea a través de los medios tradicionales o digitales. Se ha buscado también ofrecer un espacio para compartir cómo es que estas actividades han contribuido a la identidad y al proceso reflectivo de nuestras y nuestros estudiantes, así como de quienes ejercen esta disciplina artística. Nos complace poder tener el día de hoy y cerrar esta semana de la gráfica con la presencia de Gerardo Martínez, colega, artista, grabador, que en el último año se ha convertido en un gran aliado de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias, Gerardo, por compartir el día de hoy el panorama de la gráfica en Oaxaca. Es un gusto poderte tener nuevamente en este espacio virtual y que compartas tus saberes con nuestra comunidad. Muchísimas gracias también a mi compañero Miguel Ángel Ortiz y Luis Carmona por hacer posible esta charla. Gracias a nuestro maestro Ezequiel Miranda y a los estudiantes del Laboratorio de Arte Múltiple por esta iniciativa. Al finalizar esta charla vamos a poder observar, se va a presentar el blog donde podrán observar las obras gráficas desarrolladas en el año de otoño 19, primavera 2020 y bueno, otoño del año 2020 también. Agradezco a todas y todos ustedes por acompañarnos durante esta semana de arte múltiple y estampa. Les recordamos que estaremos muy al pendiente de sus dudas y comentarios, ya que es muy importante para nosotros poder establecer este diálogo directo y reflexivo con todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana dedicada a la gráfica y en nuestras diversas actividades. Nos vemos la próxima semana con más procesos de la memoria y encuentros. Sin más, cedo el espacio a mi compañero Miguel Ángel Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comunidad, amigos, amigas de la comunidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pues ya como nos cuenta Ale, es nuestro último día del trabajo de la socialización de lo que es la estampa y el arte múltiple. Hoy hemos tenido una semana pues intensa, hemos tenido obras y charlas sobre lo que es el taller Surcando el arte de Krill. Tuvimos también al museo grabado del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres de Zacatecas. Tuvimos ayer al maestro Sergio Ulloa de Ciudad de México y hoy nos acompaña Gerardo Martínez. Y bueno, Gerardo es pintor, grabador, nacido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el 72. Vive en Oaxaca desde hace 24 años. Ha sido colaborador del restaurador Manuel Serrano y Francisco Toledo. Ha participado en más de 90 exposiciones colectivas y una docena de exposiciones individuales en México, Estados Unidos y Colombia. Desde hace 20 años es colaborador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca como coordinador de la colección Toledo, donde apoya a la realización de alrededor de 8 exposiciones por año en museos, centros culturales y universidades en México, Estados Unidos y América del Sur. Ha sido propuesto para el Premio Nacional de las Artes del 2020 por parte de la Secretaría de Cultura de Celaya, Guanajuato. Pues muy bien, estamos aquí, muy buenas
tardes, Gerardo. ¿Cómo has estado en estos días? Cuéntanos. Ay, se nos congeló el compañero Gerardo. Bueno, vamos a esperar a que se reconecte. Mientras tanto, les vamos comentando que al terminar esta charla vamos a compartir con ustedes una serie de obras del taller de arte múltiple de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y esto, bueno, es amén de colorario de esta serie de actividades. Es algo que ya tiene trabajos, pero como ustedes saben, ha sido muy complicado estar en las universidades, no se puede estar de hecho. Entonces, ha sido una labor bastante ardua estar sin el tórculo o sin las herramientas, digamos que básicas para la generación en primera instancia de la estampa. Y también les comento que esta muestra de obras, pues bueno, es una breve selección de lo que se ha desarrollado en el taller por estudiantes. Y como ustedes saben, la universidad no tiene esa vocación, no tiene esa carrera artística, sino que los talleres son un complemento para el desarrollo de la vida universitaria, de las reflexiones de los chicos, de las chicas que están aquí en la universidad. ¿Qué significa esto? Que bueno, en un taller, por ejemplo, el taller de arte múltiple o el taller de teatro o el taller de clown o alguno otro, son alumnos, son alumnas de las diversas carreras que se encuentran en la universidad, y esto es una forma de complementar esta vida universitaria y desarrollar de una manera integral su tiempo que están en la universidad para así pues generar más empatía entre las personas, generar unas ciertas competencias que cada uno de los talleres tiene, pero también enriquecer la vida universitaria y la convivencia. En ese sentido, bueno, tenemos varios talleres y también exposiciones y otra clase de eventos que, bueno, en estas fechas, pues, se han quedado en lo virtual. Si ustedes nos han seguido por nuestro Facebook, ustedes podrán saber que tenemos una serie de charlas a través de todo el semestre, pero también de eventos especiales. Entonces, en ese sentido, bueno, lo importante de estos espacios digitales es que no solamente se viva el día a día, sino que también se quede una memoria digital para poder retomar o para poder revisar los conceptos que han manejado las personas que nos han acompañado. En ese sentido, también es importante tener un entorno en cuanto a los invitados, ya que digamos que cada uno de los invitados que se ha seleccionado, ya sea a las charlas de procesos de la memoria o en esta ocasión a la estampa y el arte múltiple hoy, es... Hola, ya estoy aquí. Muy bien, ya llegó Gerardo. Bueno, nada más sí. Acabo de decir que todos estos creadores y estos pensadores tienen que ver con nuestra base fundamental, el ideario de la educación ignaciana, que es como la estructura y es la base de pensamiento de la Universidad Iberoamericana. Entonces, dicho esto, pues vamos a continuar con Gerardo Martínez, del cual ya les había comentado, leído su breve semblanza. Otra vez les comento, pintor y grabador, nacido en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el 72. Todavía está chico, es un chiquitín todavía, y vive en Oaxaca desde hace 24 años. ¿Qué significa esto? Bueno, que además de que tiene
una información de lo que es el Bajío en nuestro país, pues ya es un experto de los avatares, de las circunstancias de Oaxaca. Muy buenas tardes, Gerardo. Hola, Miguel Ángel Ortiz. Buenas ¿Dónde tardes, me da mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Dónde andabas que te nos fuiste un rato? Fíjate que no sé qué le pasó a mi computadora, que se fue a negros y ahorita estoy desde el teléfono. Espero que sí me puedan escuchar bien. Yo creo que todo está muy bien ahí. Si pasa algo, nos va a avisar, nos va a levantar la mano Luis. Muy bien. Muy bien. Pues qué gusto estar aquí contigo y una vez más para platicar a propósito de lo que es el arte, de la estampa. Vamos a preguntarte si es lo mismo la estampa o el arte múltiple, o qué cosas nuevas has visto tú en todas esas correrías que tienes por todos los talleres de Oaxaca. Sí. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza, cómo surge este gran interés que hay en este momento por jóvenes y no tan jóvenes a propósito de las artes visuales y en especial del grabado en Oaxaca? ¿Cómo inicia esto? Sí, gracias, Miguel Ángel. Pues mira, es justo eso, he estado pensando desde hace años, que por qué las artes gráficas son tan desarrolladas en el estado de Oaxaca. Obviamente también las artes plásticas tuvieron un auge muy fuerte. Y fíjate que me acordé cómo es que yo llegué a Oaxaca. Les quiero platicar esto porque es el efecto que tiene la gráfica oaxaqueña o la gráfica que se hace en Oaxaca fuera de Oaxaca. Cuando yo vivía en Guanajuato, en 1994, fue una exposición de 5 artistas oaxaqueños, así se llamaba, 5 artistas oaxaqueños. Y la exposición era exclusivamente de gráfica, grabado y litografía. Entonces eran Rufino Tamayo, Francisco Gutiérrez, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto y Rodolfo Morales. Eran los 5 artistas que conformaban esa exposición. Las obras eran extraordinarias. Cuando yo vi la exposición, lo que más ganas me dieron era de venir a Oaxaca y conocer a estos artistas. Sobre todo a Rodolfo Nieto, porque su obra me pareció muy diferente a lo que yo había visto. Era básicamente hacer figurativo, pero con solo manchas. Era abstracto. En una primera vista veías abstracción y después te dabas cuenta que era un rinoceronte, una jirafa o un elefante. Y cuando yo ya llegué a Oaxaca, 2 años después, pues me enteré que ya había fallecido en 1985 él. Entonces ya no tuve oportunidad de conocerlo, pero lo que me llama la atención es que seguramente como a mí, a mucha gente le pasó, que atraídos por la magnífica obra que se producía por oaxaqueños, llegamos a Oaxaca para ver de dónde estaba saliendo eso, ¿no? Uh-huh. Y cabe mencionar que había mucho color en esta gráfica. Era muy colorida, muchas de ellas parecían pinturas. Poco a poco me fui enterando de en qué talleres las realizaron. Algunos de ellos fueron en el taller de Mario Reyes, que se abrió por los 70s allá en la Ciudad de México. En Cairon, que también se abrió ahí en Ciudad de México. Y del maestro Tamayo hasta en el Tamarind, ¿no? Un taller que está en Estados Unidos de litografía, que es su especialidad. A mí me parece que esto es lo que hace que la gráfica sea tan valorada, la gráfica en Oaxaca, tanto por los artistas que viven en Oaxaca como por el público en general y los coleccionistas, que artistas muy importantes como estos que mencioné han hecho muy buena gráfica. Entonces son como un ejemplo para los artistas jóvenes que gustan de ver cómo estos artistas se desarrollan en esta técnica, porque a los artistas
tan reconocidos como un Rufino Tamayo, que haga gráfica y que lo haga tan bien, lo que sucede es que los demás vemos que la gráfica tiene un valor en sí mismo, que ya no estaba supeditada a la pintura, que ya no hay que hacer, sí. Vamos a detenernos un poco Sí. en eso porque me parece muy interesante. La gráfica vale por sí misma. ¿Qué significa esto? Que ha habido un cambio de mentalidad en nuestro entorno cultural, ya sea como observadores, como creadores o como coleccionistas. La gráfica era como un relleno, era como... ¿Qué significa este cambio, Gerardo? ¿Tú cómo lo notas? Sí, yo creo que más que un relleno, siempre ha sido, por ejemplo, más asequible para la gente que gustamos de comprar arte. Esa es una ventaja y para los que gustamos de coleccionar. Pero en algún momento es como los artistas, digamos que se les reconocía como muy importantes, pues hacían óleo o en algún momento hacían fresco. Pero también, afortunadamente, los artistas, por ejemplo, los muralistas mexicanos hicieron gráfica también. Entonces, pero creo que en Oaxaca también tiene que ver mucho el maestro Francisco Toledo, porque llegó un momento en el que se apartó muchísimo de la pintura y se dedicó solo a hacer gráfica por varios años y mucha, o sea, grababa mucho, que hacía muchas series y de muy buena calidad. Entonces, eso influye mucho en los artistas y también en el público en general, porque incluso pues Toledo funda un museo de gráfica exclusivamente, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde se exhibe gráfica como una expresión completamente con una identidad propia, es decir, ya con un valor, un peso específico, sin tener que ver ya con si el artista es pintor también. Ok. A ver, entonces, más que más que no valorada, era poco conocida. Sí. A eso vamos. Entonces, una figura como el maestro Toledo hace que volteemos los ojos o que más personas vean el valor en sí mismo de la gráfica. ¿Es por ahí? Sí, porque además miren, para que se entienda un poco cómo es el asunto, es cómo tiene que ver con la fotografía, pasa algo similar. La fotografía, al no ser a veces tan comprendida, porque muchas veces por el público en general se cree que la máquina, la cámara, hace todo el trabajo. Y eso no es nada cercano a la realidad. Hacer fotografía es sumamente complicado y requiere también de una maestría del ejecutante. Incluso la impresión de la fotografía es una técnica muy complicada y que muy poca gente sabe hacer. Tan es así que hay fotógrafos muy reconocidos que tenían impresores muy especializados que llevaban a cabo sus impresiones cuando la foto era análoga. Aún todavía se ocupan gente que las pueda manipular de manera digital para hacer impresiones digitales, pero en el grabado pasa lo mismo. Parece que el grabado, que la gráfica pudiera ser un arte menor a la pintura porque se reproduce de manera serial, pero hacer la placa lleva una complejidad. De hecho, hacer un grabado evidencia muchísimo si un artista practica o no el dibujo. Es más difícil porque no hay un margen de error muy amplio, porque los procesos son largos. Y si uno se equivoca, ese error puede costar días de volver a intentar hacerlo bien, por ejemplo, en una piedra litográfica. Entonces, sí, los grandes maestros reconocidos le han dado mucho valor al grabado. Y la gente, al entender los procesos del grabado,
también se da cuenta de que no tiene una copia, porque se dice, así se le llama a cada una de las estampas que provienen de la misma matriz. Se les llama copias y entonces la gente piensa, no tengo el original, tengo solo una copia. Y la realidad es que efectivamente tiene una copia del original. Es un original y debe de estar numerado también. Perdón. Entonces, o sea que sí. hemos platicado en las otras charlas sobre esto precisamente. Son copias originales, pero que deben de estar firmadas y numeradas. Eso sería una copia original. Y bueno, entonces el maestro Toledo impulsa con su obra esta nueva apreciación. ¿Desde cuándo viene esta tradición o esta nueva valoración de lo que serían los talleres y específicamente los talleres de grabado, de estampa? Nos comentaba sobre, hace un momento antes de entrar al aire, sobre el maestro Roberto Moniz. ¿Qué nos puedes platicar de este entorno? De cómo fue esta nueva forma de acercarse al arte. Sí, bueno, Roberto Doniz era un artista también, pintor, que ingresó a la escuela, a la Esmeralda, e incluso hizo hasta una huelga. Él era un rebelde. Y él nació en San Luis Potosí. Y Roberto Doniz conoció a Toledo en París. Él era como de 1934, si no mal recuerdo. Nació en ese año, era mayor que el maestro Toledo. Y Roberto Doniz, pues ya había viajado por Nueva York y ya había estado en Francia, entonces era una persona que ya había conocido el mundo de las artes en las capitales del arte en aquel momento en el mundo. Y por invitación del maestro Toledo se viene en 1972 para Oaxaca. Para entonces fue director de la Escuela de Bellas Artes y en 1974 funda un taller de gráfica que posteriormente se llamaría Taller Rufino Tamayo. Y ese taller todavía desde el 74 se mantiene abierto hasta el día de hoy. Ese taller, muchos artistas hemos pasado por ahí, hemos aprendido ahí diferentes técnicas que se enseñan. Y también se enseña pintura y se enseña cerámica y hay dibujos, hay sesiones de dibujo con modelo y de grabado también. Ha tenido maestros muy reconocidos del grabado, como el maestro Juan Alcázar, que ya él fue el director del Tamayo. Cuando yo llegué a Oaxaca, él estaba de director y era un gran promotor, al igual que Doniz. Era un gran promotor de los estudiantes del taller Tamayo. Bueno, mencionaba a Doniz porque Roberto Doniz, cuando abrió el Tamayo, no nada más daban clases de grabado y de pintura, sino que además les daba techo a los artistas. Él los recibía y él vendía sus obras. Entonces Roberto Doniz es responsable de una generación de artistas que podían autosustentarse, ¿no? De que podían vivir de su trabajo. Y inició una dinámica que se hizo una bola de nieve, ¿no? Porque hay gente que sigue egresando de ese taller. O sea que los artistas en los talleres aprendían y eran abonados, buscaban formas de vender su obra. Entonces, bueno, es una tradición, es una forma de acercarse al arte, a la pintura, a la gráfica desde el 72. Así es. De cuando tú llegaste a Oaxaca, al día de hoy, pues ya son algunos añitos, ¿verdad? 24 años. Sí. Llegaste casi como gateando de chiquitín. Oye, sí. ¿Cómo has visto este cambio? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido puntos importantes de crecimiento? ¿Qué ha pasado en Oaxaca en este tiempo que tú has estado allí? Sí,
sí he notado una evolución, ha habido un crecimiento, sobre todo lo que yo noté es que hubo un cambio radical en lo que los artistas estaban generando cuando yo llegué. Cuando yo llegué a Oaxaca, seguía el grabado con mucho colorido. Ok. En algún momento hubo quienes le llamaban para un poco etiquetar el arte que se hacía en Oaxaca, pusieron el nombre de realismo mágico, que era muchas veces se interpretaba como algo que no representa la realidad y que siempre intenta ver estas tradiciones tan bonitas que hay en Oaxaca, como por ejemplo el colorido de la vestimenta, de los bordados, de los textiles oaxaqueños que son maravillosos, y que hay diferentes regiones en Oaxaca y diferentes pueblos que lo hacen distinto unos del otro. Entonces todo ese color se intentaba manifestar en la pintura. Obviamente también había muchos artistas que se parecían entre sí, porque Oaxaca, al ser un lugar con muy pocos recursos, porque hay que mencionar que Oaxaca solo tiene como industria el turismo. Aquí no hay muchas opciones de trabajo, ¿no? En Oaxaca. Entonces, los artistas, en su gran mayoría en Oaxaca, se autogestionan, buscan sus recursos, abren espacios ahora en este momento. En aquel tiempo cuando yo llegué ya había 3 galerías muy, muy importantes a las que todos los artistas querían pertenecer, pero que muy pocos tenían acceso, porque las galerías iban a lo seguro, ¿no? Y solo acogían a los artistas que ya tenían presencia en el mercado. Ahora en Oaxaca hay mucha gráfica y se ha apartado un poco el color. Sí ha cambiado la estética. Antes había una representación manierista, digamos, una representación de la figura humana no muy apegada a la realidad, y ahora se ve un realismo más estricto. Ok. Sí. Entonces, estos años han servido para, bueno, una transformación natural. No se atoraron los artistas con los ayeres, sino que hay una dinámica interesante en este proceso. Y también hace un momento nos comentabas del 2006 como un año importante para la gestión, para la creación de talleres de gráfica. ¿Qué pasó en ese momento, Gerardo? Platícanos. Sí. Bueno, en el 2006 hubo un conflicto social muy fuerte en Oaxaca debido a un problema del gobierno del estado de Oaxaca con el magisterio de Oaxaca, que el magisterio en Oaxaca son alrededor de 70,000 agremiados. Son muchas personas, son mucha gente, ¿no? Es muy importante ese núcleo de personas, porque ellos tenían un problema muy, muy serio porque eran los peor pagados del país. Entonces, por más de 20 años, realizaban un plantón en el Zócalo de la ciudad en la temporada más alta de turismo, como a manera de protesta para exigir sus derechos. Y en el 2006, el gobernador Ulises Ruiz, el gobernador en funciones en ese momento, intentó desalojarlos violentamente del Zócalo de la ciudad, del mero centro de la ciudad de Oaxaca. Esto hubo mucha violencia, hubo videos ya de esa violencia, ya no se podía ocultar tan fácilmente porque ya existían incluso redes sociales y teléfonos que grababan, etc. Y se hizo un conflicto tan serio que se tomaron las calles y por la sociedad, por los maestros, y luego la sociedad los apoyó. Y luego hubo un grupo de artistas que dijeron hay que hacer algo.
Eh, y ellos se juntaron, algunos de ellos se juntaron, se organizaron para formar la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, ASARO, así se llama. Y ellos lo que salieron a hacer a las calles fue a manifestarse en contra de lo que estaba pasando, ¿no? Porque hubo una serie de represiones y se tuvieron que hacer barricadas para impedir el libre tránsito de los policías y que no anduvieran deteniendo gente, porque detuvieron más o menos a 400 personas de manera arbitraria. Fue un problema muy, muy fuerte, muy doloroso, porque lastimó a Oaxaca tan profundamente en su economía que se fue más difícil todavía. Mucha gente emigró, artistas también se fueron porque ya no podían vivir aquí, porque la situación era complicadísima. El turismo cambió antes, y esto tiene mucho que ver, porque mira, cuando yo llegué, un amigo mío me contaba, Fernando Sandoval, que es uno de los talleres del que iba a hablar hoy, Ajá. cómo llegaban mareas de turistas y le vaciaban las gavetas de grabados, que eran estos grabados coloridos de los que yo te hablo, ¿no? Eh, eh, porque había un mercado en Oaxaca del arte. Igual compraban cuadros de miles de pesos y muchos grabados. Entonces, al pasar del 2006, obviamente esto terminó. Además de crisis económicas en Estados Unidos, etcétera. Pero el turismo internacional dejó de venir a Oaxaca por casi 10 años. Entonces, bueno, estos muchachos que se juntaron, hubo varios colectivos, entre ellos Azaro, Revolver, algunos muchachos que de manera individual se lanzaban a pintar las calles, otro grupo que se llamaba Jaguar. Estos grupos en el 2006 utilizaron la técnica de gráfica que se llama stencil, que es cortar papel para poder posteriormente con aerosol hacer una impresión en el muro de una pieza de algo que querían representar a través de una plantilla. Entonces esa plantilla funcionaba como matriz y se hacía pasar con pintura con rodillo o con aerosol y quedaba plasmado tu grabado, tu gráfica en la pared, ¿no? Tu imagen. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? En el 2007, el maestro Toledo, que fue un defensor muy fuerte del movimiento magisterial, incluso montó en el Instituto de Artes Gráficas una enfermería, porque en ese tiempo el movimiento echó a la policía de la calle, y si tú te lastimabas, te golpeabas la cabeza, te hacías una herida, y ibas a la Cruz Roja, te detenían con el pretexto de que andabas en la manifestación. Entonces Toledo, cuando vio eso, lo que hizo fue poner una enfermería en el Yago y ahí atender a los heridos que no querían atender en otras partes. Así de fuerte estuvo, ¿no? Entonces, el maestro Toledo en el 2007 quiere autentificar este movimiento de estencileros, por llamarlo de alguna forma, de artistas de la gráfica urbana, y hace una exposición en el museo y los invita a todos ellos a que se manifiesten lo que pintaban en las calles, que lo pintaran en las paredes del museo, y se llamó Grafiteros al Paredón, título propuesto por el maestro Toledo, que tiene, pues es sarcástico, ¿no? Entonces los decoraron el museo con sus pintas y haciendo críticas al gobernador en funciones. Entonces fue una manera de darles el apoyo a estos muchachos que a partir de eso se hicieron famosos también, llegaron a exponer fuera de México, en España, en Estados Unidos. Azaro se hizo muy famoso, de tener 20 integrantes, se hicieron 40 y varios artistas desfilaron por Azaro. Y es por eso que el stencil cobra una fuerza, se sigue utilizando como manifestación artística en Oaxaca. Varios de ellos, hay varios artistas
que solo usan, y hay más colectivos también, que es su manera de manifestarse es el stencil y hacer murales públicos, ¿no? Ok, entonces, a ver, pues qué interesante esto porque, bueno, de una necesidad de expresión por una circunstancia muy clara, se llegó a una exposición y de esta exposición eh, pudimos acercarnos una vez más a lo que es el arte múltiple. Eh, después de esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en este momento vamos a platicar otra vez sobre los orígenes, sobre cómo se construye la idea de la gráfica del arte múltiple en Oaxaca. Ya vimos que por un lado está todo lo que es esta construcción del arte gráfico tradicional, del taller, del aguafuerte, del aguatinta, con estos colores muy representativos, pero también la litografía. Todo esto tradicional. Y después de eso, bueno, llega el stencil, que es algo que ya tiene sus años, pero que en ese momento sirve como un medio de expresión, pero también como un medio artístico y en ese sentido, bueno, se queda y después de eso, pues, eh, ha permanecido y se ha especializado. Eh, no sé si pudiéramos ver que, Sí. una de las eh, ¿cuál vemos primero? Es que estaba aquí Sí. sobre esto del stencil, pero bueno, de las Ajá. carpetas de imágenes que tenemos, ¿cuál te gustaría que compartiéramos primero? Ah, pero Mira, antes ajá, déjenme hacer sí, un comercial a la comunidad. sí. Gracias por estar con nosotros, amigos, amigas de la comunidad de la Universidad Iberoamericana. Esperamos sus comentarios, esperamos sus comentarios y sus preguntas a propósito de lo que es el grabado y el arte múltiple. Y esto tan interesante que nos platica Gerardo, porque no solamente estas expresiones artísticas surgen de, de, de este espíritu creativo, ¿verdad? También es un espíritu de necesidad de decir cosas en un momento determinado. ¿Con qué Sí. empezamos, Gerardo? Mira, pues sí, ya que estamos hablando del stencil, Sí, si quieres señor. podemos empezar con Irving Herrera, que él participó, fue uno de los fundadores de Azaro y también estuvo haciendo stencil y actualmente es uno de los artistas jóvenes más destacados de la gráfica oaxaqueña. Bueno, ya estamos viendo por ahí lo que las obras de Irving Sí, Herrera. Irving Eh, Herrera. ¿Joven qué significa? Es que aquí todos Mira, estamos muy jóvenes. sí, Hoy estamos todos muy jóvenes. sí, ¿Cuántos años mira, tendrá Irving? pues yo creo que nació en 1984. No, pues sí, Entonces, estamos. sí, debe de tener 32 o 32, algo así. Él nació en Huajuapan, es de la Mixteca, de la región de la Mixteca de Oaxaca. Sus Ajá. dos padres son profesores, pertenecen al magisterio de Oaxaca. Entonces él me cuenta cómo cuando llegó a Oaxaca, llegó a vivir un profesor de su preparatoria, lo apoyó y le dijo, mi familia tiene un espacio que te puede rentar. Y él llegó a vivir ahí muy, muy contento porque él quería ser artista y sintió que en su tierra, en Guajuapan de León, ya no le podía ofrecer más oportunidades y se viene para Oaxaca. Y curiosamente, también las personas que le ofrecían hospedaje también pertenecen al magisterio. Entonces él me cuenta cómo le decían, oye, vamos a las marchas, vente, ¿no? O sea, lo llevaban, todavía él no entraba a Bellas Artes y él participó también. Entonces, posteriormente él estudia en Bellas Artes y ahí aprende a hacer grabado. Y él participó en Azaro. Él fue uno de los miembros fundadores
de ese movimiento. Y así, mira, ahí está él. Okay. Entonces, Irving Herrera me cuenta cómo fue apoyado por un maestro japonés muy conocido en Oaxaca, ¿no? Y que se llama el maestro Shinsaburo Takeda. Ah, claro, el maestro Takeda. Sí, él es muy famoso, sí. Luis, ¿podemos pasar otra? Ah, bueno, ya estamos pasando otra vez esta carpeta, porque además en la última foto donde se ve Irving, son formatos grandes. Cuéntanos más sobre esta obra. Ajá, mira, esa obra es muy interesante porque las piezas que ven ahí de las mujeres enmascaradas, me cuenta Irving que había, él hace retratos de muchas, algunas otras artistas y personas del medio, ¿no? Y él me contó que hubo una persona que le dijo, es que a mí me gustaría que me retrataras, pero no me gustaría que me reconocieran. Y entonces él se le ocurrió hacer esta serie y que se llama Atlantes, porque además se dio cuenta que varias de estas personas, mujeres, pues eran madres solteras, eran mujeres que se mantenían ellas mismas, ajá, que tenían, que como no tenían una vida tan fácil, relativamente adversa, ¿no? Entonces él lo que hizo fue representarlas, retratarlas, pero poniéndoles máscaras. De esa manera pudo cumplir con el deseo de alguna de ellas para poder ser retratada por él, pero sin que la reconocieran. Y desarrolló esta serie que se llama Atlantes, que son 24 piezas en total. Irving llegó a Bellas Artes y le fue muy difícil integrarse, me cuenta él, porque él había aprendido el arte, lo había entendido desde el punto de vista renacentista. Admiraba a pintores que tenían técnicas muy depuradas de representación, muy realistas, y él cuenta que cuando llega a Oaxaca pues se encuentra con que aquí hay mucha pintura muy importante, pero con muchas texturas y más tendiente al manierismo, ¿no? A una representación muy particular que no tenía que ver con la representación más cercana a lo real. Eso le preocupó un poco porque, pues, como se puede ver en su trabajo, él sí busca la representación de lo real lo más apegado posible. Entonces, afortunadamente encontró apoyo en el maestro Takeda, este maestro que vino a México a estudiar con los muralistas mexicanos y que por ahí del año 63, pero desde el 78 ya está en Oaxaca, y él es muy reconocido por apoyar mucho a sus alumnos. Muchos de sus alumnos del maestro Takeda, él los impulsa para que salgan del país, para que vayan a Japón, para que sus obras las conozcan fuera de México. Siempre está promoviendo a que los muchachos, los estudiantes de Bellas Artes, los promueve al grado de que él paga muchas veces sus viajes, paga sus envíos de obra, porque me cuenta Irving que siempre lo estaba empujando para que participara en bienales de gráfica. Siempre lo estuvo apoyando para que él pudiera encontrar una manera de ser conocido fuera de Oaxaca. Entonces, el maestro Takeda dice, Irving, que de hecho le pagó su participación en la primera bienal y lo mandó a una trienal en Japón, la trienal de Kochi en Japón. Y bueno, pues Irving mandó su grabado y a los meses le dan la notificación al maestro Takeda de que recibió una mención honorífica, la gráfica de Irving. A ver, sí, a ver, Gerardo, vamos por ahí otra vez. Bueno,
una cosa es que hay un cambio constante de forma de actuar respecto a los artistas, pero también hay apoyo de estos promotores, maestros, divulgadores. Eso yo creo que es algo fundamental en Oaxaca, que ha habido flujo, que la gente no se estaciona, sino que hay un flujo constante. Y bueno, al realismo mágico que decías hace un momento, a lo de Irving, bueno, es un cambio abismal, ¿verdad? ¿Qué otra, con qué seguimos para plantearnos, para que nos sigas platicando sobre esto? ¿Qué otra carpeta vemos? Bueno, mira, podemos ver un taller muy importante en Oaxaca. Estos 3 personajes de los que les quería hablar, incluyendo Irving, son personas que de alguna forma han marcado cambios o han sido muy importantes en la gráfica. Ajá, ajá. Es de Fernando Sandoval, si podemos ver su carpeta. Él también es artista plástico y gráfico. Fernando Sandoval nació en Jalisco, es de Autlán. Ok. Él nació en 1967, sí. Un niño. Ajá. Y Fer vino a Oaxaca. Es muy curioso, me llama mucho la atención, me gustaría mencionar esto porque él dice que cuando estaba en la prepa, él estudió en un CEDAR, en un Centro de las Artes. Quería ser actor. Ok. Y entonces cuando yo tenía que decidir, perdón, cuando yo tuve que decidir su especialidad, pues resulta que solo había 2 personas que querían teatro, ¿no? Entonces eso cambió su destino porque acto seguido le dijeron no hay más personas y entonces te tienes que meter a artes plásticas. Entonces él entra a artes plásticas, pero en aquel tiempo la directora del CEDAR era María Fernanda Matos Moctezuma. Y ella tenía un taller de grabado en su casa y invita a Fernando a que imprima. También tuvo de maestro a Cornelio García, que él es el que Fernando lo menciona como el que le enseñó gráfica, porque Fernando aprendió gráfica de manera muy experimental. Bueno, a los 20 años le dicen, por favor, ve a Oaxaca, invitado por Javier Arévalo, a montarle un taller, a ponerle su taller de gráfica aquí. Y ya bien joven, pues él tenía esa capacidad, ¿no? Y vino. Y me cuenta cómo fue un choque para él. A mí me pasó algo similar, porque en Oaxaca los artistas sí viven de su trabajo, viven de su obra, viven como artistas. Y en nuestros estados, que en mi caso como es Guanajuato y en el de él como era Jalisco, los artistas hacen otra cosa, ¿no? Dan clases o tienen becas o hacen otra cosa diferente a solo vivir de su trabajo y además vivir muy bien. Y él se impactó al ver que en Oaxaca había artistas ricos, pues para ser más claros, que tenían bastante dinero como para hacer grandes fiestas, etcétera, ¿no? Okay. Entonces él se sorprendió mucho y ya conocía al pintor Maximino Javier, le pide una prensa y pone su taller arriba en la parte alta de una galería muy, muy famosa en aquel tiempo que se llamaba La Mano Mágica. Y uno de sus primeros clientes fue Sergio Hernández. Así nada más es que es un artista muy, muy conocido, muy exitoso. Fue muy cercano al maestro Toledo. Para que se den una idea, alguna vez iban a buscar a Toledo para comprarle pintura y él decía, yo soy grabador, el pintor es Sergio Hernández. Así de ese tamaño, para que se den una idea de quién es Sergio Hernández, ¿no? Bueno, él muy joven asistía al taller de Fer y así él empezó a ser grabado para los artistas locales. Cabe mencionar que en su taller, que nació el mismo año que nació el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en 1988, por más de 20 años Toledo trabajó en ese taller.
Entonces, mucha de la obra que existe en el mercado o que muchos conocemos de Toledo salió del taller de Fernando Sandoval. A su taller también han venido artistas de talla internacional a trabajar aquí con él, como Francesco Clemente y James Brown, George Medmoor y el poeta Ferlinghetti vino y hizo un grabado ahí con él, que tenemos en la colección del Yago, por cierto. Entonces, muchos artistas muy reconocidos han venido a trabajar ese taller, que tiene una enorme calidad. Él también es... Aquí hay gente que apoya mucho a otros artistas. Él, por ejemplo, hay un chico, necesitaba una prensa y Fernando le regaló la platina de esa prensa. Que eso es un gesto maravilloso porque la prensa tiene una base sobre donde se colocan las placas y esa tiene que ser de un material muy fuerte como es el metal. Y él le hizo ese obsequio para que él pudiera tener una prensa buena, ¿no? Así de ese siempre está ayudando, Fernando. Invita a jóvenes a trabajar. Ok, bueno, vamos a ver ahora, si nos haces favor, Luis, sí. ¿Qué te parece, Gerardo, si vemos el taller Sandoval para claro. continuar con esto, que nuestros amigos, nuestras amigas vean este entorno de lo que es un taller? Bueno, ya está por ahí corriendo, entonces es un taller profesional de producción de obra gráfica. Ahí llega gente de todo el mundo. Además de visitar Oaxaca, yo creo que pues sí les interesa y darse la vuelta. ¿Qué significa calidad profesional? Fíjate que hay un grabador español muy, muy bueno que se llama Fernando Belver. A ver si lo quieren después hacer una búsqueda de él en internet. ¿Nos dices otra vez, por favor? Sí, se llama Fernando Belver. Fernando Belver, sí. Sí, es extraordinario ese grabador. Hace unos grabados enormes y a color y muy, muy contemporáneos. Está muy, muy interesante su trabajo. Entonces, él una vez me dijo algo que contesta esta pregunta. Me dijo, mira, un buen impresor te puede elevar tu trabajo un 40%. O sea, puede ser mejor tu trabajo un 40%. Pero un mal impresor puede echar en tierra un 80% de tu trabajo. O sea, puede ser fatal para ti tener un mal impresor. ¿Y por qué es importante eso? Lo que te decía de Fernando Sandoval hace poco, hay otro colectivo de jóvenes, mucho más jóvenes, así como de 25 años, que se llaman IOPE. Así se llama, colectivo IOPE. IOPE es una palabra que se usa despectivamente aquí en Oaxaca para insultar a alguien. Entonces ellos se pusieron así. ¿Qué quiere decir como tonto, pero a un nivel así más fuerte? Súper tonto. Sí. Pero ellos se pusieron así, ¿no? Entonces, su colectivo es de puros muchachos que quieren hacer una gráfica completamente diferente, completamente rebelde, sin cuestiones estéticas de realismo mágico para nada, sino todo lo contrario. Intentan hacer exposiciones conceptuales. Entonces, Fernando Sandoval los invita a trabajar, les enseña, les acerca las técnicas más exigentes, como pueden ser el azúcar, la punta seca, toda suerte de barnices, y sin cobrarles, él pone el taller. Obviamente él se queda con una parte de este tiraje de obras y les hace una carpeta. Entonces estos muchachos que tienen estas ideas, al tener asequible un taller tan importante, tan profesional, pues tienen ahora un documento que avala su trabajo y que desde el punto de vista técnico no tiene
peros. Entonces, de esa manera los coloca en un nivel importante ya como artistas. O sea que de Yopes no tenía nada. No, no tienen nada. Oye, a ver, sí, vamos a detenernos un poco en esto. sí. Es gráfica no tradicional. ¿Qué significa esto? ¿A qué se arriesgaron estos muchachos de este grupo y a qué se Claro. arriesgó el maestro Sandoval? Sí, Platícanos alguna diferencia para que podamos imaginarnos. sí. Bueno, curiosamente, bueno, la gráfica tradicional normalmente se piensa en las técnicas que tienen pues ya 500 años, ¿no? De usarse. Pero más que en la técnica como tradicional es lo que ellos dicen. Hay por ejemplo, hay una chica que hace solo los símbolos de las monedas internacionales y las deja flotando como personajes de cómic. Hay otro muchacho que ella se dice Panda. Solo los conozco por sus seudónimos que se ponen. Hay un chico que seguramente los podemos encontrar sí, así los van a encontrar en el en las internet si redes. alguien lo quiere buscar, Sí, ¿verdad? Muy bien. sí. Hay un chico que se dice Cácer. Cácer es su firma. Todos ellos tienen seudónimos. Esa es otra de sus características. Como que van más allá de querer como destacar el ego personal de firmar siempre con su nombre y ahora convertirse en un personaje del arte, ¿no? El avatar. Y lo que hace Cácer él es un dibujante extraordinario, pero lejos de querer como irse por el dibujo académico, hace manga japonés. Okay. Con toda suerte de elementos, pero en un solo grabado de él han utilizado varios tiempos de aguatinta, es decir, varias tonalidades de gris. Fernando tuvo que preparar una tinta muy fluorescente para hacer una mancha que sucedía ahí en la escena de su grabado. Bien exigente los trabajos. Ojalá, no pensaba hablar de ellos, pero me hubiera encantado mostrarles esa carpeta. No, pero Sí. bueno, ya con eso Luego les mando links y a ver si los pueden para que los conozcan. Una muy buena referencia, ¿no? Porque bueno, sí. eso es que esto también es muy importante. No solo los temas se pueden desdoblar y tratarse de muchas maneras. Entonces, esto es lo que nos comentabas de una forma arriesgada o diferente de aproximarse a los problemas gráficos en este caso. Y porque ya no están buscando parecer oaxaqueños, parecerse a Rodolfo Morales, parecerse a Toledo. No se ubican. Si uno las ve, esa gráfica podría ser de una persona de cualquier parte del mundo y no podríamos ubicar, desde mi perspectiva, el origen o la nacionalidad de esa persona, ¿no? Eso es básicamente lo que los hace diferentes. Una forma especial de acercarse al problema, pues como jóvenes, ¿verdad? Con todas estas relaciones de los medios digitales, etcétera. Pues qué interesante. ¿Con qué seguimos, Gerardo? Bueno. Sí, mira, está el otro taller que les mandé imágenes de Raúl Soruco, un artista también muy, muy particular. También Fernando Sandoval es artista, por ahí les había mandado unas de sus piezas. Así es. Y Raúl Soruco, pues lo que tiene es que ha trabajado con todos los maestros reconocidos de México, ¿no? Por ahí les mandé una lista, pero podríamos mencionar algunos para que se dieran cuenta. Obviamente, pues con los maestros Castro Leñero, con todos los hermanos, con José Chávez Morado, con Jorge Force, con José Luis Cuevas, con Kiyoshi Takahashi, con Luis Granda, Magali Lara, Manuel Ahumada, Olga Acosta, Pablo Amor, Pablo Rulfo, Raúl Anguiano, Roberto Révora, Roberto Parodi, Rodolfo Morales, Roger Van Gumten, Santiago Rebolledo del Grupo Suma, Sergio Hernández, el artista oaxaqueño que les comentaba, Shinsaburo Takeda, el maestro japonés que vive aquí en Oaxaca, Felipe Ehrenberg,
Fernando Aceves, Flor Minor, Alejandro Santiago, que falleció hace unos años, pintor muy exitoso también oaxaqueño, Alfredo Salce, que por ahí aparece una foto de Raúl con Alfredo Salce, el caricaturista Antonio Helguera, el Gritón, el otro caricaturista, ¿no? Con el maestro Arnold Belkin, Carla Ripi, y con Carlos A. Morales, Edmundo Aquino, con Rius, Eloy Tarciso, Emiliano López, un artista oaxaqueño, Francisco Toledo también, trabajó con él, Gabriel Macotela, y nada más les estoy leyendo así, Guillermo Holguín, Gustavo Monroy, con todos ellos les ha impreso, con todos ellos trabajó. Y su taller empezó en la Ciudad de México. Él empezó, él nació en Bolivia, en Cochabamba. Nació justo en el año de la Revolución Nacional, en el 52. Y pues un día vino a visitar a sus hermanos en el 84 y ya se quedó en México. Ahí conoció a Toledo y a Arturo Rivera y con ellos iba a tomar café, con estos dos gigantes del arte mexicano, ¿no? Incluso hicieron una edición de una pieza de Arturo Rivera, que dice que fue tripartita porque Toledo puso el papel, él la imprimió y Arturo pues hizo la obra, ¿no? Todo ese tiraje lo donaron a Diago, lo tenemos en el acero. Y bueno, él cuenta cómo empezó su taller. Bueno, él tuvo de maestro a José Sánchez, el impresor del taller de gráfica popular, que era un impresor de litografía muy, muy reconocido y que yo no sabía, miren, hasta que Raúl me contó que le faltaba un brazo. Ok. Y sí, increíble, porque él fue impresor del maestro, del muralista Orozco, de José Clemente Orozco. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo hacía? Pues se tenía que atar un trozo de madera para amarrar el rodillo y poder entintar, porque dice que no quería ayuda, que él solo hacía todo, él cargaba las piedras que son pesadísimas con un solo brazo y la cadera, en fin. Luego se hizo muy cercano a él, fueron muy amigos, incluso les cuento esto porque es maravilloso los caminos de la gráfica, cómo suceden. Tiene que ver con Oaxaca todo lo que les platico. Raúl Soruco un día va a llevar a su hijo a inscribirlo a la escuela, ahí por Coyoacán, y de repente ve el centro cultural, los talleres, y se mete y le dice a la encargada que vio ahí, oye, fíjate que tengo un proyecto, no sé si les interesará. Y le dice, pues deja que venga la directora y yo le digo, ¿no? Y él pensó, bueno, pues él tiró solo comentó algo que le gustó porque al ver ese espacio le encantó y se fue. Cuando volvía de la escuela con su hijo, lo ve la chica de la galería y le dice, oye, la directora quería hablar contigo, que para entonces era Patricia Mendoza, también recientemente desaparecida, pero una maestra extraordinaria, la maestra Patricia Mendoza, que fue directora del Yago. Entonces le dice, a ver, ¿cuál es tu proyecto? Y le dice, quiero poner un taller de litografía aquí. Acto seguido lo citan, entonces ve a la dueña, que era Isabel Beteta, o que es Isabel Beteta, una bailarina muy, muy destacada, y le pregunta, ¿cuánto cuesta que pongas el taller? Y él dice, hice cuentas rápidas, haz de cuenta que le dije 150,000 pesos. Le hace un cheque y se lo da. que él se sorprende tanto porque dijo, oye, pero no me conoces. No importa, tú no me vas a robar. Inmediatamente se va a ver a José Sánchez y le dice, maestro, véndeme una prensa, ¿no? Y él quería una de madera, Raúl Soruco quería una de madera, pero le dice José Sánchez, no, la buena es esta, una de metal. Bueno, pues con esa prensa pone su taller, 11 años allá en México, luego se viene por invitación de Toledo a Oaxaca, y en algún momento Raúl, como es artista, decidió, ya quiero hacer mi obra nada más. Y esa prensa se la presta al taller Tamayo, cuando era director Juan Alcázar, y en esa prensa muchos hicimos litografía. En esa maravillosa prensa, que era una prensa muy, muy buena, de metal, y no nada más prestó la prensa, prestó el taller entero, todas las piedras alemanas, grises, blancas, amarillas.
muy buenas piedras, rodillos de piel. O sea, tú podías ir al taller Tamayo y hacer litografía con lo mejor, que fue mi caso. Yo pude hacer una carpeta en esa prensa que tiene toda esta historia que les cuento, ¿no? Oye, o sea que también tú andas por ahí haciendo y haciendo, no nada más eres divulgador, No, también ni hago. vigilante del acervo. También, a ver, antes de que se me pase, por favor, Sí. dinos dónde podemos ver tu obra. Bueno, mira, en Instagram estoy como X Gerardo Martínez, X Gerardo-Martínez. Ahí Ok, pueden ver ahorita vamos gráfica. a ponerla por ahí para que vean Sí. tu obra. Y además, bueno, ahorita vamos a poner la carpeta del taller que nos estabas De platicando Raúl Soruco, de sí. Raúl Soruco. Pero a ver, una cosa. Sí. Entonces, hay una transformación del 2006 a la fecha en Oaxaca. Hay una tradición o hay un interés desde el 72 por desarrollar las artes. Pero bueno, todo esto que nos platicas, que es sumamente interesante, nos da idea de que Oaxaca como ciudad es un crisol, es un lugar que llega gente de todo México y de muchas partes del mundo a desarrollar un trabajo profesional, en este caso de estos maestros de alto nivel. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Porque bueno, no solamente es que haya un taller, ¿qué otras cosas crees que pueden influir en este proceso? Porque bueno, dices, los artistas o muchos artistas o algunos artistas viven de su trabajo, o sea, que Sí. no se distraen en otras cosas. ¿Qué es lo que tú ves que se una para que se desarrolle esto? Sí, bueno, mira, Oaxaca ofrece muchas cosas importantes para el desarrollo de un artista. Empezando por la biblioteca, que lamentablemente ahorita por la pandemia está cerrada, pero que antes de esto, desde sus inicios, el IAGO siempre ha estado abierto, incluso en días festivos. Porque el interés de Toledo era cuando hay que estar abiertos más en vacaciones, porque es cuando la gente puede venir a leer. Eso, porque artistas jóvenes me lo han comentado, han evolucionado al tener acceso directo a lo que se hace en el mundo, porque la biblioteca está especializada en artes y si no mal recuerdo tenemos más de 60,000 volúmenes. O sea, hay una cantidad enorme de libros de diseño, de pintura, de gráfica, de arquitectura. Se creció tanto la biblioteca que Toledo tuvo que comprar otro edificio, otra casa, para poner la de literatura nada más, que son alrededor de 4 salas enormes de libros de literatura. Sí, es muy importante esto porque sí hay un cambio en la visión del artista. Irving me lo platicaba, dice, cuando yo iba al Yago me confrontaba con lo que se está haciendo en otras partes del mundo y decía él, híjole, ya se está haciendo esto. O sea, ahí descubría que lo que está pasando en otros lugares. Digo, ahorita ya con internet puede ser más fácil, ¿verdad? Pero es bellísima la biblioteca y para muchos de nosotros fue lo que nos sujetó a Oaxaca. Luego de que está la biblioteca que te ofrece, donde tú puedes estudiar arte, te puedes cultivar o puedes hacer crecer tu visión del arte, de que no nada más están los pintores locales que tienen éxito, sino que existen otras estas alternativas. Existe también que vienen como estos artistas que les cuento a fundar talleres aquí con mucha calidad. Entonces, el que viene a producir arte a Oaxaca va a encontrar que sí hay los medios para realizar una obra de primera calidad. Esa es otra de las situaciones. Otra de las cosas que ofrece es que aquí
al estar varios de los artistas reconocidos, puedes ver obras en directo, ya no en los libros. También está el Museo de Arte Contemporáneo, el Yago y la Fundación Harp, que tiene varios museos donde puedes ver obras de una calidad, obras internacionales, de artistas internacionales. Entonces eso te confronta contigo mismo y te va ampliando tu criterio. Por eso es tan atractivo, ya sin mencionar que Oaxaca es maravilloso, o sea, es un crisol de culturas. Híjole, las Hay toda ayudas y el suerte. mezcal, y Sí, bueno, sí, ya ni la sigamos por ese comida, lado. La comida es el maravillosa. paisaje. O sea que el entorno ayuda, pero también aquí quisiera destacar esto porque me parece muy importante, porque mira, hay una circunstancia, hay internet, pero si uno no tiene una base de conocimiento, pues uno va a buscar puro meme, ¿verdad? Yo me la paso todo el día echando ahí, buscando el meme para compartir. Sí, Entonces, si no sí, tenemos una base de conocimiento, pues el internet pues sería como cualquier otra herramienta que no se sabe usar. Entonces, la sí, base fundamental es una de ellas son los talleres, que ujú, dices que son los espacios para tener, para tener obra de un nivel muy alto. Estos espacios de trabajo se complementan con un centro de información y con la relación de artistas de un gran nivel o de muy buen nivel que llegan, y todo eso se hace un crisol para que los jóvenes piensen un poco más allá de su barrio. Por ahí sí, está esta cosa, ¿verdad? Y además, sí, evidentemente, de la historia de la ciudad. sí, y fíjate que sigue creciendo, ¿no? También es un lugar donde vienen artistas de muy alto oficio, por decirlo de alguna forma, muy buenos para hacer lo que hacen. Algunos de ellos dan talleres. Por ejemplo, el centro fotográfico es otro fenómeno, porque cuando se abrió el centro fotográfico, un grupo de fotógrafos ya se habían unido para hacer un colectivo, y Toledo los vio y los apoyó, y a su fundadora de ese grupo la hizo directora del centro fotográfico. Y teníamos dos compañeros que ofrecían eran tres personas que ofrecían talleres, pero estaban llenos siempre los talleres de fotografía. No había cupo, tenías que ponerte listo cuando salía la convocatoria para poder acceder a un taller de fotografía. Pero en Oaxaca también encuentras talleres de grabado, talleres de pintura, talleres aquí donde vivo tenemos un maestro de pintura al fresco. Entonces esa técnica que no es tan fácil de encontrar, aquí se te enseña pintura al fresco. Entonces, sí, es que hay una dinámica muy, muy importante y bonita en Oaxaca. En principio, que no es una ciudad tan grande e insufrible, donde yo me muevo en bicicleta, todo el tiempo voy al museo en bicicleta, y todo lo que tengo que hacer lo hago en bicicleta porque pues se disfruta más la ciudad. Pero además, además de esta tranquilidad, hay acceso a varias bibliotecas de mucha calidad, a varios museos, por ejemplo el Museo Textil, que es de la Fundación Harp. Ves unas maravillas de piezas textiles, a veces de otras partes del mundo, pero con la misma Oaxaca ya tendríamos para verla todo el año. Es muy amplio ese acervo. Ok, entonces los acervos también son fundamentales. Es muy importante que, bueno, el público en general, las personas conozcan su entorno histórico, pero yo creo que también es importante conocer esas colecciones que hay en Oaxaca o que hay en otras ciudades. A propósito, les mando un saludo, ojalá que estén por aquí una vez más. Bueno, ya vi que aquí hay unos mensajes para Gerardo. Un saludo a las personas que nos ven en Tijuana, en Mexicali, en Zacatecas, Ciudad de México, Oaxaca. Espero que haya algún paisano de Gerardo de Celaya, a los guanajuatenses. Miren, por ejemplo, dice Mauricio Castillo Méndez. Felicidades, Gerardo. Víctor Máximo, gracias
Gracias por compartir la documentación de los procesos artísticos. Erika Martínez, muy interesante la charla. Magníficas obras. Felicitaciones por todo tu conocimiento, Gerardo Martínez, dice Víctor. Y la música también, la música oaxaqueña, me supongo. Miriam Flores, muy interesante. Pues muchas gracias por sus comentarios. Ya tenemos poquito tiempo, pero a ver qué más nos platica Gerardo. Ha estado muy interesante. Muchas gracias a todos los amigos, a las amigas de la comunidad de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué otra cosa está sucediendo el día de hoy? Además de que tú eres un creador, que pintas, que haces grabado, ya nos pasaste tu Instagram para que todos nuestros amigos vean tu obra y ahí la comenten. ¿Hacia dónde crees que va el camino del desarrollo cultural visual de Oaxaca, incluyéndote a ti? ¿Hacia dónde van? Sí, esa pregunta yo se las hice a estos 3 compañeros que entrevisté y hubo respuestas muy interesantes. A propósito del múltiple que mencionábamos en la conferencia, ¿cómo se llama? Oaxaca sigue avanzando en un sentido importante que muchas veces no se ve porque hay mucha producción de gráfica. Antes de la pandemia se contabilizaban más de 50 galerías especializadas en gráfica. Okay. Tan es así que vino un pintor, creo que de la Ciudad de México, la verdad es que no sé exactamente de dónde es, y dijo que en Oaxaca había tantas tiendas de grabado como Oxxos. Okay. Hizo esta como crítica porque pues obviamente se apantalló. O sea, la verdad es que se impresionó de que hubiera tanta oferta. Pero ese asunto obedece pues a que los artistas en Oaxaca, muchos de ellos se autogestionan, tienen que vender sus piezas y en cuanto tienen un poco de éxitos, hacen colectivos y ponen su galería para no, como me comentaron varios de ellos, es que los curadores muchas veces no nos eligen, entonces nosotros apartamos esa figura y nosotros mismos ponemos nuestro espacio donde podemos sacar nuestra producción para que sea conocida. Eso es interesante porque pareciera que sin ciertas figuras como intermediarios no funciona un artista. Y bueno, parece que una forma de acercarse de una manera más eficiente con los compradores, con los coleccionistas, es el trato directo, pero eso a veces como que hay prejuicios, no se valora, tienes que ser manejado por una galería, pero lo que nos comentas es que está funcionando en Oaxaca. Está funcionando efectivamente el autopromoverse, está funcionando el reunirse entre varios para facilitar los pagos de las rentas que son muy altos en Oaxaca por ser turística. Pero las prensas que cada vez, digamos que no son como cuando yo llegué a Oaxaca que costaban cientos de miles de pesos, eso ha cambiado, es más asequible las prensas de grabado y en Oaxaca se están desarrollando varias formas de hacer gráfica. También existe la gráfica digital, también hay un par de laboratorios que hacen impresiones de primera calidad, pero extraordinarios. También hay otras técnicas como una técnica japonesa una técnica china que Japón rescata en el siglo II que se llama takujon, donde la matriz no la tienes que fabricar, sino cualquier objeto sólido es una matriz y puedes hacer una reproducción tridimensional de ese objeto con papel japonés. Eso también se hace en Oaxaca. También te digo, está el stencil y sí, hablando con Irving, por ejemplo, de eso, al preguntarle hacia dónde va la gráfica, él sí consideraba, porque a raíz de que muchos artistas jóvenes, muchos artistas se han autogestionado y ellos mismos ponen sus galerías, obviamente el criterio es amplio, o sea, va a haber de todo.
¿Por qué? Pues porque no se van a limitar o a esperar a que alguien les diga, eso es muy malo, no lo pongas. O sea, lo van a poner porque para ellos está bien. Entonces, sí. Eso también me parece muy interesante. A ver, pero antes te quiero comentar, yo no sé qué pasó aquí con Mauricio Castillo Méndez, dice, yo me quedé a trabajar en Oaxaca gracias a la amistad con Gerardo. Mauricio, un saludo, y también Ezequiel dice, qué buena selección de obras y amena plática. A propósito de eso, Luis, por favor, pásanos las carpetas de los artistas que nos facilitó Gerardo y yo le sigo preguntando sobre esto. Una galería tiene un criterio, ya sea un criterio procesado, reflexionado, o tiene un criterio comercial, ¿verdad? Que pues ahí aventado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un artista propone su obra, que no hay esta intermediación? ¿Tú cómo has visto esta selección de obra? Y evidentemente, según lo que nos dices, pues les está funcionando. Pero ¿qué diferencia, qué mecanismo diferente ves tú como creador mismo de estas formas de ver el arte? Sí. Mira, a mí me pasa algo muy, muy, muy bueno, que por mi trabajo en el museo he conocido a varios curadores importantes. He trabajado con ellos, ¿no? Entonces, ver el punto de vista de un curador para un artista sí es muy importante porque te hace ver desde qué perspectiva puedes ver tu obra y tú mismo ser tu propio crítico y tu propio curador. Sí se puede hacer eso. Bueno, esa es mi perspectiva. Claro. ¿Qué pasa cuando un artista no tiene acceso a charlar con un curador? Que no tiene idea de qué criterios se emplean para haber quedado fuera o haber quedado dentro de una selección. Es muy ingrato. Los concursos de gráfica en Oaxaca hay varios importantes. Uno de ellos se llama Bienal Taqueda, porque está sujeto al juez, al jurado, que por ese año integra la selección, porque todos los artistas, bueno, los jueces normalmente son artistas. Ajá. Y normalmente van a elegir las piezas que se parecen más a su trabajo. Eso lo he visto muy de cerca. Pasa mucho. Entonces lo que sucede es que para un artista diferente, como podría ser el caso de estos muchachos de Yope, habrá quienes no los van a seleccionar jamás, tal vez, porque no los logra etiquetar o no los logra acomodar, pero habrá algún propositivo curador que diga, sí, me gusta porque precisamente está rompiendo con todo lo malo que está pasando en Oaxaca, que sí está pasando, que es copiarse. Hay muchas piezas parecidas entre artistas. Eso ha pasado desde que yo llegué a Oaxaca. Había artistas que yo ya ni lograba diferenciar y hasta hacía este ejercicio a manera de sarcasmo, de adivinar quién era antes de ver la ficha y muchas veces fallaba porque era el otro artista que se parecía, ¿no? Entonces, te decía, platicando con Irving, él me decía que eso es muy peligroso porque él cree que puede sucumbir la gráfica si sigue por el camino de seguirse todos copiando, porque todos apuestan al artista más exitoso, al artista que al mejor, y se aferran a él a tratarse de parecer, y eso sí afecta muchísimo, porque cuando llegan la gente de fuera y ve, dice, pues todos son iguales, ¿no? O sea que perdón, ahí es en donde se puede perder toda esta originalidad. O sea que sí. hay que apostar por la reflexión personal, por el camino propio en ese sentido. Sí. Ya nos queda muy poco, pero no sé si es una pregunta muy necia, Gerardo. A ver. Sí, adelante. Vamos a tener un par de nociones, un par de consejos, un par de
de propuestas para los coleccionistas que quieran tener alguna obra del taller Surcando el Arte de Krill, de lo que se hace en el Museo Grabado en Zacatecas, con el maestro Sergio Ulloa, con todos los talleres maravillosos y los artistas maravillosos que nos estás diciendo, comentando en Oaxaca. Tú como creador y coleccionista, ¿cómo te acercas a la obra para poder invertir en ella? Sí. Mira, yo lo primero que veo es curioso cómo pasa. Yo creo que esto a lo mejor les pasa a mucha gente. He ido a exposiciones concretamente de un taller que uno de los fundadores fue Irwin Herrera, el muchacho que mencionó, donde había excelentes grabadores. Se llama Gabinete Gráfico ese taller. Entonces, yo, de todas las gráficas colgadas, que eran muchísimas, hubo una en particular que desde que la vi, me gustó. Entonces, yo lo primero por lo que siempre me guío es que me guste, sin tratar de analizarla. Más allá de sí. todo lo que te digan o que te sugieran, sí. Mira qué bonito, que te llene el ojo. Sí. La primera es que sí hay diferentes formas de abordar el coleccionismo. Hay una que es de inversión y que no falla, porque obviamente si alguien me dijera, quiero invertir en arte gráfico, ¿qué debería comprar? Pues Tamayo, Toledo, Claro. O sea, ellos jamás se van a devaluar, son impresionantes, ¿no? Ya es un valor muy buen dado. grabado. Es un valor dado. Y si fueran más específicos, diría, cuando las piezas de Mario que imprimió con Mario Reyes, etcétera. O sea, ya te puedes ir muy específico. Hay artistas que son así. Ahora, yo me baso en lo que me gusta. Luego de que me agrada mucho algo, me fijo que tenga calidad. O sea, verdaderamente sí quiero ver que la impresión esté bien. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Bueno, que lo que no es impresión de tinta o huella gráfica, como le llaman, la huella gráfica, porque literalmente es una modificación en el papel, lo que no sea tinta esté limpio, que todo lo que no, aunque he visto impresiones que me gustan tanto lo que grabó el impresor, que aunque tengan manchadas sus huellas encima, yo lo compro. O incluso que tenga algo por detrás, que me ha pasado de ver impresiones de compañeros que son muy buenas piezas y como no tenía más papel, la hizo detrás de otra cosa espantosa. Aún así lo compro porque me gusta mucho esa pieza. Entonces, eso como primero que les guste. Obviamente también si ahorita con el internet es maravilloso porque tú te metes y pones los nombres de quienes te he mencionado y te vas a encontrar con que algunos ya expusieron en Moscú, en Venezuela, en Brasil. Bueno, pues obviamente esas gráficas hay que adquirirlas. Otra cosa que para mí es bien importante adquirir de un grabado es que esté firmado, aunque eso ahorita lo voy a mencionar, tiene un detalle, y que tenga el tiraje, que tenga la numeración. Para mí es muy importante, aunque ya artistas me han dicho, yo solo pongo PA, o sea, prueba de autor, porque yo me autogestiono, nadie me paga mi grabado, y entonces yo voy a imprimir esa placa las veces que yo lo necesite. Entonces eso es un poco doloroso, pero es real. O sea, tiene que hacerlo y si es cierto, la obra vale por sí misma, pero para mí sí es bien importante la nomenclatura. Hay piezas que hay artistas o conocedores que dicen, si está firmada, no la compres, como es el caso de una gráfica de Posada, por ejemplo. Claro. Que no se firmaban. Entonces, si tú encuentras por ahí una firmada, dice, no la compres porque posiblemente no sea de Posada. Hay piezas así, ¿no? O de Julio Ruelas, que tampoco las alcanzó a firmar. Entonces, pero sí, es una excelente inversión la gráfica. ¿Por qué? Porque todavía no es tan cara. Hay muchos artistas que aún son muy asequibles a nuestra economía y porque tienes la posibilidad de tener una época del artista
y varias épocas, pues digamos, o sea, porque al ser más asequible a tu bolsillo, puedes tener más de ese autor. Y muchas veces da la casualidad de que tienes uno y de repente ese autor ya en 5 años, wow, ya es muy, muy conocido, ¿no? O sea, Entonces esa es... perdón, a ver, termina por favor. Sí, entonces ese es el valor agregado de una gráfica que sí tiene mucho valor, a diferencia de una pintura que normalmente es muy cara, que a mí también me encantaría poder comprar. Okay. Digo, tengo mis piezas favoritas de Felgueres, de Van Gunten, de Toledo, que espero comprar alguna vez. ¿No? Pinturas que están muy lejanas por el momento. Bueno, vamos a hacer Sí. vamos a hacer un paréntesis porque Sí. Ya casi nos vamos, pero quiero comentarles que tenemos otros 3 eventos a propósito de las charlas y los talleres universitarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El 1 de diciembre estamos con el fotógrafo maestro de los talleres de la Universidad, Carlos Cisneros, el día 8 de diciembre, con Cecil Bolaños, videoasta, ellos dos en el programa Encuentros, de los talleres artísticos hacia la comunidad. Y el día 10 de diciembre vamos a charlar en Procesos de la Memoria con el maestro Javier Ansúrez. Entonces, por ahí van a llegar la información a través de nuestro Facebook. Y también les quiero comentar que esto que dice Gerardo lo tenemos por ahí en algunos documentos que hemos subido para que estas charlas se amplíen. Si tienen alguna duda, pues como dice Gerardo, ¿verdad? Hay que googlearlo, hay que buscarlo y seguramente encontraremos algún documento en que nos diga cuál es una buena impresión, cómo son los procesos, si tenemos dudas, pero también recuerden, ya no me acuerdo cómo era eso, Gerardo, a ver si tú te acuerdas cómo se llama, que todos estamos cerca de cualquier persona con seis personas que conozcamos. Si a ustedes les interesa el arte y no conocen a ningún artista, que es muy raro en México que pase, tenemos 2 o 3 pasos para conocerlos, para que nos acerquemos a los talleres de nuestras ciudades. Si no hay un taller en la ciudad donde vivimos, que también es difícil, seguramente hay alguien cerca de ustedes que sabe de un artista gráfico para poder ver su obra, preguntarle. Ya para finalizar, Gerardo, estos consejos que nos das pues están muy buenos, oye, porque es importante, si además, algo que no quiero dejar de decir, si tenemos un muro pequeñito para poner 2 grabados pequeñitos, no necesariamente tenemos que quedarnos 20 años viendo esos grabados, podemos comprar otros, guardarlos y por ciclos estarlos viendo, ¿verdad? O sea, en ese sentido también es muy noble el grabado, ¿verdad? Que el marcadito se puede guardar y se puede otra vez ver en un momento dado. ¿Qué otra cosa nos dirías para cerrar esta charla, Gerardo, del coleccionismo? Bueno, espero haberles resuelto sus dudas, Mao, porque luego me pierdo en lo que te digo y no sé si contesté lo que me dijiste. Yo creo que sí. Pues mira, otro consejo que les daría es esto que acabas de decir es muy bello, porque sí, efectivamente el grabado te da la posibilidad de que cambies tu decoración más seguido que con una pintura. Y además, para el grabado es mejor no estar enmarcado. Para efectos de conservación, es mejor tenerlo plano, guardado en un lugar plano, seco, y con un papel que tenga bajo pH, como puede ser glacín o cultural, para que no tenga ácido, pues, en una madera que no vaya a tener químicos contra polillas, para que no se le pase a tu grabado, ¿no? Eso también les podría recomendar a los coleccionistas, que sepan conservar su obra, que no adquieran y luego la abandonen porque o la descuiden porque su inversión pues se va a perder.
Yo alguna vez vi en una casa un Carlos Mérida hecho verdaderamente pedazos, haya aventado como, bueno, en fin, ya no me Sí, da quiero... mucha tristeza eso. A mí una vez, perdón, Bueno, no una persona, solamente uno sí, de esos, también algunos comentarios de algunos cuevas, de algunos, en fin, sí. que bueno, para los dueños quizá Y, no hayan valido, pero son obras que son importantes culturalmente y económicamente. y Eh, algo rápido, perdón, también, sí, y bien sí, dime, importante, Mau, dime. que fíjense que sí es importante, si son obras de artistas muy conocidos, como el maestro Cuevas, el maestro Toledo, Tamayo incluso, que verifiquen la autenticidad de las piezas. Hay gente que lo puede hacer. Es bien importante antes de que se deslumbren con gangas, que sepan bien que sí son, porque eso es algo que hace también mucho daño a la gráfica, porque son muy fáciles a veces de reproducir. Los cajueleados famosos. Sí, Oye, pues entonces hay que tener cuidado con eso. entonces, bueno, la gráfica tiene muchas cosas muy intensas emocionalmente, pero también intensas en el coleccionismo, en ir y venir de dinero, porque son reproducciones, son obras, son copias originales, entonces circulan, pero también esto que dices es muy importante, tener cuidado de que no todo lo que brilla es oro. Y en México tenemos la fortuna de que haya acceso a instituciones que nos pueden apoyar. Por ejemplo, si ustedes tienen dudas con el Museo Nacional de la Estampa, si no saben ellos, los pueden dirigir. ¿Con quién? Ese es el asunto, pues, que sí hay como, sobre todo en la Ciudad de México. Eso también que dices es muy importante, Gerardo, que aunque no sea visible, hay muchas instituciones que nos pueden ayudar para simplemente verificar los autores, pero también para saber hacia dónde nos podemos encaminar, no solo como coleccionistas, que es un paso interesante, tener obra en casa, sino también para refinar las formas de acercarnos a este arte tan interesante y tan intenso que es el grabado. Sí. Gerardo, ha sido una tarde, ¿verdad? Una tarde-noche, verdaderamente interesante. Te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco todo el conocimiento que nos has compartido a propósito. Y yo creo que también te agradecemos mucho el amor que le tienes a la gráfica y a la ciudad de Oaxaca, que Sí, creo que nuestros amigos, amigas que nos escuchen lo han corroborado. Te agradezco mucho por estar con nosotros y pues no sé si quieras decir alguna última palabra para despedirnos. Agradecerles a ustedes, Miguel Ángel Ortiz, te agradezco muchísimo la invitación. A Angélica, muchas gracias a la Universidad Iberoamericana y es un gusto poder contribuir a lo que hacen ustedes, que es de difundir las artes y el conocimiento. Para mí un honor poder participar con ustedes. Muchas gracias. Pues ni más ni menos, Gerardo, te agradezco una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, comunidad de la Universidad Iberoamericana. Los esperamos el 1 de diciembre, el 8 y el 10. Ya pronto verán la información. Que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.